Venimos a hacerles una propuesta que no podrán rechazar. Hablar impropio, indecorosamente de lo inaudito y lo común de eso que llamamos cultura. Una resistencia necesaria. Esa es la propuesta indecente. Bienvenidos a Libreta Negra MX. Este es el podcast Propuesta Indecente. Está con nosotros Wendy Osorio, Omar Espinosa, Elena Hernández y Sandra Gael. Nuestro primer tema es el 2020, el año fantasma. Y le pusimos este nombre por obvias razones acerca de todo lo que nos trajo este año y sobre todo en el tema cultural. Y nos trajo, para ser precisos, muchas situaciones fantasma, por ejemplo, lo que se está viviendo en los museos debido a las crisis económicas que se presentaron en todo el mundo por el tema del COVID. Como saben, un tercio de los museos de todo el mundo está pensando en despedir a parte de su personal. Muchos de estos museos se quedaron sin los visitantes, que eran los que les estaban aportando ingresos para su funcionamiento. Esto ha golpeado todos los sectores de la cultura, que es precisamente en donde nosotros estamos inviscuidos. ¿Ustedes qué opinan, chicos, acerca de esto? Pues efectivamente es un año fantasma porque aunque su ciclo ya se acabó, las remanencias nos persiguen aún, ¿no? Hablando un poco más general, el sector de cultura está pasando por un proceso de reacomodo forzado a raíz de esta crisis sanitaria y económica. Vamos a pensar, hablando de cultura, como ese espacio en el que construimos colectividad. En este sentido, si lo consideramos como ese espacio donde tienen lugar las creaciones y la creatividad humana, que impactan a las personas y que permiten esta colectividad, pues es un ciclo recíproco. Entonces, estamos hablando de todo un sistema complejo cuyo desarrollo e impacto social está fuertemente condicionado en todas estas, las estructuras públicas o privadas donde se desarrolla y también las condiciones materiales donde se lleva a cabo. Yo tengo la postura de que en realidad, tanto en las agendas públicas y me atrevo a decir que también en las privadas, han llegado a colocar a la cultura en una situación de vulnerabilidad. Lo que pasa con esta crisis sanitaria es que la hizo muy evidente, pero el problema de vulnerabilidad que tiene la cultura, tanto los agentes creadores que estamos laborando en este sector, o sea, investigadores, artistas, creadores, estamos viendo que esto viene de un tiempo para atrás, o sea, no fue algo que surgiera a partir del COVID. Y nos obligaron a buscar formas de adaptar para poder continuar produciendo y creando. Esto no tiene nada que ver con que lo que se siga produciendo como pues las investigaciones o el arte hayan como repercutido en la calidad. O sea, seguimos ahí trabajando, nada más que sí, y sí también buscamos los medios para hacerlos llegar a la gente. Lo que pasó también ahí es que como públicos o usuarios también recurrimos a la búsqueda de estos medios para informarnos, para seguir estudiando, para entretenernos también. Entonces, ahí hay un indicador de que todo este proceso de creación o de producción cultural es imprescindible en nuestras vidas, tanto que en medio de una crisis vamos a seguir buscando el modo de estar vinculados. Sí, de hecho también es un tema lo que estabas mencionando, cómo nos pudimos adaptar o cómo nos podemos adaptar a esta nueva normalidad, ¿no? Este término tan utilizado. Y es que precisamente los encargados de los museos, los directores de los museos, estaban argumentando que se vive una crisis doble, ya que antes los museos estaban acostumbrados a que ellos recibían ingresos gracias a sus visitantes y ahora necesitan invertir en infraestructura para poder adaptarse y hacer exposiciones vía streaming y tienen que invertir en digitalizar, por ejemplo, sus colecciones, la curaduría de estas colecciones, el tema de la sana distancia.
Un día estábamos hablando acerca de esto, Elena, acerca de la apropiación de los espacios. ¿Tú qué opinas acerca de cómo se han apropiado de los espacios de una manera diferente en el tema de lo digital y en el tema de la distancia, de la sana distancia? Bueno, a mí tomando tu pregunta como eje, quisiera preguntarnos en esta mesa, ¿cuál es el valor de la cultura en los tiempos que corren? Como bien dices, habitar estos espacios y apropiarnos de estas nuevas formas de creación, pues es un experimento. Creo que si bien se ha venido y se ha estudiado de otras maneras, la pandemia sí nos obligó a habitar los espacios digitales, ¿no? A trasladarnos nuestro lenguaje a un espacio digital. ¿Cómo lo hemos habitado? Eh, Resulta interesante porque muchos de los museos que ya tenían su acervo en la red, que ya se podían visitar, eh, han hecho algunas modificaciones. Lo realmente preocupante es qué sucede con todo el personal que trabajaba, con toda esta crisis sanitaria que obliga a quedarte en confinamiento, y entonces desemboca con qué va a suceder con todos los trabajadores de la cultura, ¿no? En la Ciudad de México específicamente es notorio que se intenta abrir, no tengo la fecha exacta, si alguien la recuerda cuando abren, y vuelven a cerrar porque los trabajadores resultan positivo a COVID. Entonces es como este intento por volver al espacio. Si habitamos un espacio digital, también la necesidad de seguir habitando el espacio, de caminar por los museos sigue siendo algo, una necesidad para algunos. Y en estos intentos por retomar esta vida cotidiana, no se puede, o sea, no es una prioridad, lo creo yo. Es que está bastante complicado, ¿no? Porque pues se conjuntaron varias cosas y Wendy lo planteaba bastante bien. O sea, es una crisis que ya existía de por sí a la cultura y a las instituciones culturales, museos, centros de investigación, centros justamente de interacción social. Muchas veces no se le invierte pues lo suficiente y esto causa que tengamos problemas laborales que justamente con esta crisis sanitaria se han visibilizado y se han intensificado mucho más. Pero tal cual también es bastante interesante retomar que esta vida digital o el traslado a la situación digital, a este mundo digital, se haya hecho hasta ahora, porque a pesar de que existían esfuerzos, pues en realidad estamos viendo que no estábamos tampoco tan adecuados para retomar este gran reto de qué sucede si yo no puedo comunicarme con mi público de manera física y directa. No quiere decir que lo digital no sea directo, pero definitivamente es totalmente distinto. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esta migración al tema digital era algo que debió hacerse con antelación, porque la verdad es que no es para nada nuevo. No es que se haya creado nueva tecnología para llegar al público de una manera distinta, ¿no? O sea, estamos utilizando toda la tecnología que ya existía, es solamente que ahora echando mano de ella. Pero yo creo que, como tú dices, tiene que ver con la crisis que se presenta en el sistema cultural porque no están recibiendo los recursos económicos para que esto pueda hacer, porque no se le está dando la importancia que tiene. Y bueno, inclusive algunos de los trabajadores que pertenecen a este sector están pensando en cambiarse completamente de carrera. ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo lo veo también como por dos aspectos, ¿no? Uno como públicos y usuarios de estos servicios y bienes culturales y también como agentes de creación. Como público o usuario recorrimos la búsqueda digital, sí, para poder acceder, ¿no? A estos bienes o a estos servicios. Sí, cambiaron nuestros hábitos en la forma en que accedemos a la cultura.
pero no deja de ser también nada más como algo que es para quienes sí tenemos los medios. Entonces, tal vez sí llegaron nuevos públicos y otros tal vez ya no continuaron, pero no sé si me atrevería a decir que hubo un mayor incremento en el consumo cultural, porque pues el problema sigue siendo el mismo. Una vez más, el acceso nada más está como restringido. Además, estas herramientas digitales, la verdad es que no son sustentables, no son más que como se hacía en los formatos tradicionales. Entonces vemos que a veces, por ejemplo, queremos ver una obra de teatro o un concierto o una conferencia, pero estas cuestiones también, ¿no? De los errores técnicos o de los horarios que luego no se acomodan, porque hubo un momento en el que todos querían estar ahí, ¿no? Para dar a conocer su trabajo y está bien. Sin embargo, pues sí, estamos como viendo que el alcance todavía sigue siendo restringido, como lo era anteriormente. Es un problema que deberíamos seguir poniendo sobre la mesa. Por el otro lado, como agentes creadores en todo este complejo que es la cultura, yo hablo también desde la agenda pública, porque yo me he desempeñado profesionalmente más ahí. Y la verdad, yo sí me atrevo a decir que eso, la cultura en la agenda del gobierno no es un tema que se trate desde la importancia y la utilidad que pueda tener para el desarrollo social. Al día de hoy no hay un plan de manejo para quienes estamos trabajando en este sector cultural. Y en el caso de México, también el hecho de tener 2 megaproyectos, a mí no me están garantizando que sí se esté fortaleciendo el sector cultura, porque yo insisto, ha sido siempre un sistema sumamente vulnerable. Yo no veo que haya intenciones de fortalecerlo, porque al día de hoy no se tuvo un plan sobre cómo subsanar esa parte de desempleo, porque pues como mencionaba, aun cuando nosotros seguimos produciendo contenidos, el hecho de quedarse sin empleo y no poder tener remuneración económica, también las condiciones precarias, ¿no? En las que siempre hemos trabajado. Y bueno, ¿tú te cambiarías de carrera? No, definitivamente no, porque yo me atrevo a decir que también muchos de los que seguimos produciendo y buscando estos nuevos formatos para poder dar a conocer nuestro trabajo, somos también conscientes de la importancia que tiene para la sociedad, ¿no? Entonces, que tampoco está peleado con la remuneración económica, porque también es una forma de reconocimiento social. Estoy de acuerdo. Pensando en esta situación tan crítica, pues justamente podemos ver que muchas instituciones culturales no solamente dependen de sus visitantes, sino normalmente están ligados a presupuestos asignados directamente de recursos públicos, es decir, del gobierno. Y vimos por ahí de abril del 2020 que hubo un decreto presidencial pues de austeridad, y esto implicó varios recortes en las instituciones que todos conocemos, el INA, el INVAL y pues muchos otros apoyos que se daban a los proyectos culturales. Es decir, pues no la hemos visto fácil, y esto no es solamente una queja, sino que justamente como decía Wendy, no se ha visto un plan adecuado pues para solventar tanto el problema que se estaba arrastrando como este nuevo panorama de una cultura confinada. Aunque ahí yo me preguntaría justamente, y como lo comentaba Elena, pues que en realidad tú no puedes confinar a la cultura es una marca identitaria que todo individuo trae o tiene. Entonces, pues más bien estamos adaptándonos a la situación, y que haya recortes no necesariamente significa que estos recortes en el sector cultura pues vayan a cambiar totalmente la estructura cultural de un país. Suena un poco enredoso, pero ayúdenme en esta reflexión respecto a que la creación cultural no se ha detenido, pero respecto a cómo está percibiendo la cultura del gobierno, pues en realidad estamos viendo que estos recortes afectan muchísimo la operatividad
de las actividades que normalmente el gobierno tendría que ofrecer. Tomando lo que menciona Omar, creo que la cultura siempre ha sido una comunidad de resistencia, ¿no? No es la primera crisis. Si nos vamos un poquito atrás, creo que la cultura vive una constante crisis. Eh, bueno, en 2009 ya hubo un periodo de confinamiento. Sí, la situación era totalmente diferente y esta ocasión la crisis de salud obliga a ver en un panorama más general todo lo que sucede, ¿no? Este programa de austeridad del gobierno que nos pone como en una pausa y en un momento de pensar cómo sobrevive la cultura a esta toma de decisiones. Es importante para mí señalar que no vemos que todo esto, ya sea teatro, literatura, museos, todo tiene, o no lo hemos visto como una actividad económica. Y si bien los creadores o la parte de la comunidad no se tendría que enfocar en posicionar su actividad como un factor económico, tampoco lo podemos dejar de lado, ¿no? Creo que después de esta crisis nada va a ser igual, pero también es momento como de pensar, ¿queremos seguir trabajando en estas condiciones? ¿Queremos seguir este mismo camino o es momento también de renovar y de apuntalar hacia un destino concreto, de nuevas posibilidades creativas, de trabajo? Entonces creo que eso es muy importante y más allá de si el Estado no provee estos recursos, es cómo también podemos y tenemos al sector privado. Sí, exacto. Y además habría que pensar que en discurso a veces choca un poco cómo es la gestión pública de estos recursos respecto a la estructura cultural. Porque por un lado vemos estos decretos de austeridad y el recorte, por ejemplo, del 75% de la operatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, pero en alguna mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que como nunca se había invertido a la cultura, porque los apoyos, los diferentes apoyos que tiene los distintos programas sociales del gobierno, pues se da a la gente y la gente es cultura. Así lo dijo. No recuerdo exactamente en qué mañanera fue, pero ¿qué opinan respecto a esto? Por un lado, hay un decreto, un oficio, y por otro hay un dicho que, pues digamos, no está del todo mal, pero puede ser un poco engañoso, cuando menos. Por supuesto, o sea, creo que simplemente es una forma de justificar este tipo de políticas que son vergonzosas desde mi punto de vista. Creo que el comentario que hizo el presidente de nuestro país fue, por decirlo menos, vergonzoso. Esto habla del nivel de cultura que tiene este personaje, que bueno, más allá de entrar en discusiones acerca de esto, creo que la gente tiene derecho a la cultura y creo que se está atropellando a este derecho simplemente con hacer un comentario como este. Bueno, y que también ahí tendríamos que poner en la mesa el mudarnos al espacio digital, está ahí privando de este derecho a un sector de la población. No toda la sociedad tiene acceso a los medios digitales para consumir cultura. Lo alarmante es que en términos reales, el presupuesto asignado a cultura es del 1.19%. O sea, en comparación con años anteriores, creo que es mínimo. O sea, no está contemplado y tampoco es una prioridad. La cultura para este gobierno no es una prioridad. No, pues estamos entonces eh, generando nuevos espacios para contrarrestar un poco quizá esta problemática. Regresamos otra vez a lo que decía Elena, reocupar y ocuparnos en diferentes niveles.
Y bueno, pues no sé a ustedes qué impacto les genera, por ejemplo, alguna otra noticia, porque en realidad 2020 estuvo como huracán en cultura. A mí, por ejemplo, me impacta también esta gestión que tuvo el gobierno respecto a los movimientos de lucha de derechos laborales. Se dio mucho la noticia justamente al cierre de año de esta desactivación de colectivos, ¿no? Entonces, no solamente hay un doble discurso, sino en la parte de presupuesto, sino que también respecto a estas negociaciones de las condiciones, pues justamente de que generación y apoyos de la cultura. Ese es un tema muy interesante el que mencionas, cómo el gobierno ha estado en este doble discurso, ¿no? La cultura es nuestro eje de transformación social y van con el discurso, y voy a hacer énfasis en la secretaria Alejandra Fraustro, ha sido como algo que parece disco rayado, siempre lo menciona, o sea, le preguntas algo y ella contesta eso, pero en los hechos es que hace una cosa totalmente diferente con esto del chat. Creo que pone en evidencia que, insisto, no es de su interés, no hay un programa, y voy a tocar algo que es un tema que a mí me interesa y me molesta, el proyecto Chapultepec. Gran parte del presupuesto va para un proyecto que no descentraliza la cultura y tampoco es prioritario en este momento. La comunidad cultural está pasando por una crisis, no escucha a la comunidad, no dialoga con ellos y después hace un chat para desactivar estos grupos que intentan, eh, ay, no sé cómo decirlo, intentan salir adelante buscando otras opciones, o sea, los minimiza. Y entonces no voy a escuchar a nadie y yo voy a seguir con mi proyecto porque mi proyecto es inclusivo, es necesario y no me interesa si ustedes no tienen ahorita las condiciones o no tienen trabajo. Entonces yo creo que el gobierno, o sea, no te escucha cuando te promete que va a abogar por ti y en el momento es como si no tuviéramos una secretaría de cultura. O sea, no defiende a quien debería. Recordando que el tema cultural es, digamos que un ingreso para nuestro país respecto de las visitas que recibe nuestro país, ¿no? Del sector turismo. Digamos que una gran parte del público de nuestros museos, de nuestras zonas arqueológicas, son turistas. ¿Qué va a pasar si, como dice Elena, se descentraliza todo, pues prácticamente todo el dinero que estaba destinado para otros sectores de la cultura se lleva a un proyecto que además está como atropellando la opinión de muchas personas? Cuéntenme ustedes qué piensan, qué es lo que va a pasar. Ustedes, porque no solamente tenemos que pensar en el público mexicano o en la sociedad mexicana, que creo que definitivamente es el protagonista de este tipo de políticas, pero nosotros tenemos que recordar que ya estamos en un, digamos que en un momento histórico en el que la cultura es un patrimonio hacia la humanidad. Entonces, ¿qué creen que piensen los extranjeros acerca de este proyecto en lugar de que favorezca a a otras áreas de nuestra cultura? Híjole, pues está complicado. Realmente creo que en varios países se tiene más o menos una problemática similar, donde las instituciones dependen mucho del presupuesto asignado del gobierno y también hay proyectos especiales que pues que tienen mucho más apoyo que digamos en otras regiones de ese mismo país. Yo no estoy seguro respecto a esta relación tan cercana que tiene, por ejemplo, el turismo y específicamente el patrimonio cultural
como un bien justamente generador. Es decir, a lo que me refiero es que no estoy seguro porque me genera muchos conflictos la manera en que se ha desarrollado esa relación y esa actividad o esa industria turística. El turismo por sí mismo tiene varios problemas respecto al desarrollo social de varias regiones, pero también que se prioriza justamente solo una sección. Es decir, el turismo es como mostrar una imagen al público, ya sea nacional o extranjero, pero no se está invirtiendo lo suficiente, por ejemplo, en la conservación o en el mantenimiento de los museos o de los recursos naturales que llaman la atención. Y eso también se ha visibilizado en 2020 porque el turismo es una de las industrias que más se ha afectado en el mundo. Sí, pero también hay que ver desde la agenda gubernamental, esto se percibe de forma muy separada. O sea, la industria turística o el sector turístico en México es algo que genera también en el Producto Interno Bruto un porcentaje mucho mayor que cultura. Y, por ejemplo, a la hora de la asignación de presupuesto, se le destina más a la Secretaría de Turismo que a la Secretaría de Cultura, porque en esta percepción de que no existe un vínculo cuando en la praxis realmente es todo un proceso, ahí tendríamos que insistir en que estadísticamente la cultura, la producción cultural no está separada del turismo y que también genera buenos ingresos al país. Sin embargo, yo creo que el aspecto también de, por ejemplo, de investigación que se realiza en cultura, en la percepción internacional, sí existe una conciencia de que el gobierno tiene mucha injerencia en cuanto a este sector. Y de hecho, cuando se estaban presentando los recortes, a la producción editorial o a la investigación, como el Instituto Nacional de Antropología, sí hubo manifestación de varias universidades que tienen incluso proyectos de investigación vinculados a zonas del país sobre esta inconformidad del mensaje que se comunicó era que no se puede, no se debe seguir precarizando a un sector que ya vivía en la austeridad. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que insistir, de alguna manera, buscar estos espacios que de por sí nos están restringiendo. Cuando queremos como explicar la pertinencia de nuestro trabajo y la repercusión que tiene en el desarrollo social, es muy contradictorio que dentro de cultura, que es un espacio donde debemos crear colectividad, nos estén frenando esta posibilidad. Sí, y además hay varias polémicas o hubo varias polémicas en el año. 2020 no solamente trajo el proyecto de Chapultepec, que en vista de la visión foránea, pues no hay no hay tantos comentarios que yo sepa. Pero, por ejemplo, lo que sí causó mucho, mucho revuelo fue justamente el recorte a los institutos, especialmente al INA. O sea, hay varias cartas directamente desde UNESCO, desde otras instituciones culturales en otros países que llamaban la atención al presidente de que no se recortara. Y por otro lado, pues también tenemos otros proyectos que podríamos no considerar como prioritarios en este momento, a la par quizá pues justamente del bosque de Chapultepec o de este complejo cultural como lo sería el Tren Maya o podría hasta cierto nivel pues el aeropuerto en Santa Lucía, que quizás es controversial por otras razones. Pero en comentario desde fuera, yo sí me quedo pues con un poco la duda respecto a qué se ha comentado. Tengo más presente las cartas que se han hecho respecto a los recortes a las instituciones culturales. Muy bien, y tomando el tema del escenario internacional, ¿ustedes qué opinan acerca? Una noticia muy importante para este año fantasma fue de la aprobación del aborto en Argentina, ¿no? Las consecuencias de la marea verde. Para mí, esta fue una noticia muy impactante, sobre todo porque
Argentina es la cuna del Papa actual, ¿no? El Papa Francisco. Obviamente es el líder de la religión católica y Argentina es un país católico. Esta noticia impactó a muchos países de Latinoamérica, tanto que en México ya se empezaron a hacer movilizaciones para que esto suceda en toda la República Mexicana. ¿Alguna de las chicas que quieran hacer algún comentario sobre esto? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Qué les pareció la noticia? Pues para cerrar un año tan raro, tan complicado, yo creo que fue una noticia definitivamente muy impactante y hay muchos puntos de vista encontrados. Personalmente, yo creo que en esta dinámica del tema cultural que estamos tratando, es muy importante destacar el hecho de que desde las instituciones gubernamentales o religiosas, existe este dominio sobre los diferentes sectores culturales, porque a través de eso también se manejan los discursos nacionales. Y pues yo creo que este hecho es muy importante porque nos está indicando que hay un grupo que tiene la posibilidad y está ejerciendo su derecho a decidir con qué se identifica más, con qué tipo de prácticas quiere vivir. Y yo creo que a pesar de que despierta mucha polémica, sobre todo para los sectores que pertenecen a la religión católica, creo que estamos en tiempos donde necesitamos y hay que exigir que ya podamos ejercer esa libertad y esa decisión como derecho humano que tenemos, más allá de si somos hombres o mujeres. Claro que no, o sea, yo no estoy queriendo decir que no existen ciertas restricciones por condiciones de género. Por supuesto que existen, pero yo creo que esto es una muestra de que como grupos nosotros tenemos todavía la oportunidad y la obligación de poder decidir. ¿Tú qué opinas, Elena? En este tema me gustaría citar a Gladys González, que es senadora de Argentina, quien en su discurso mencionaba y cuestionaba sus propias creencias. Y creo que eso es muy interesante en un momento en donde ella hace hincapié en criticar o en autocriticar lo que creemos y por qué tenemos que avanzar como sociedad, ¿no? Y ella hacía un cuestionamiento y un discurso que para mí fue uno de los más emotivos dentro de todo estas horas de debate que ella mencionaba. ¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo y no quiero criminalizar a las mujeres que siempre están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza cada vez que deciden interrumpir un embarazo. Tomando para América Latina, yo creo que es un movimiento simbólico que evidentemente marca un parteaguas de hacia dónde vamos. Las mujeres hemos estado durante muchos años tratando de dejar de culparnos por ciertas acciones. También tenemos que considerar que Argentina tiene una tasa de mortalidad por abortos clandestinos alta. Entonces, el que las mujeres sean escuchadas en un país de América Latina da el parteaguas para que suceda en todo el mundo, bueno, en toda América Latina, ¿no? Reitero, o sea, México, ¿cuándo vamos a dar ese paso? Yo creo que es trascendental para la marea verde este logro. Claro, porque ya pones el tema sobre la mesa. Es cierto, las opiniones están muy divididas, hay unas que contrastan mucho, pero ya es un tema que se está hablando y que ya por la misma presión social nos está exigiendo que demos el siguiente paso. Y yo creo que eso ya es un avance, porque hace unas décadas ni siquiera podíamos pensar en que esto hubiera sido posible, porque desde la privacidad de nuestras familias es un tema tabú. Entonces, yo creo que sí estamos viendo momentos sí de transición, pero yo veo también como algo muy positivo en todo esto, que estamos viendo la posibilidad de incluir este tipo de ideologías
y de la toma de decisiones respecto a cómo vamos a avanzar como sociedad, porque precisamente yo creo que sí es un avance. A mí me parece interesante toda la polémica que se ha generado acerca de esto, sobre todo un argumento que decía que el aborto ahora es legal, no es voluntario, ¿no? Por los comentarios que habían hecho organizaciones como Provida, porque también hay muchas personas que no pertenecen a ninguna organización y que están teniendo, digamos que, pequeñas explosiones. Muchos de ellos son hombres acerca de que están hablando de este derecho que me parece muy interesante que los hombres hablen acerca de los derechos de las mujeres. No es que sea nuevo, ¿no? Por lo general, las mujeres siempre han luchado por sus derechos, ya que los hombres tienen garantizados todos sus derechos desde el principio, ¿no? El derecho a votar, por ejemplo, el derecho al trabajo, todos estos derechos son derechos que las mujeres han tenido que ganar y que los hombres ya tienen por sentado. Es interesante entonces que los hombres estén como haciendo comentarios acerca de esto. Creo que esto es como que lo que más me ha llamado la atención y también que algunos otros hombres están apoyando este tipo de causas. Obviamente, cuando se puso a discusión este tema, había legisladores hombres y mujeres. ¿Ustedes qué opinan acerca del papel de los hombres respecto de esta noticia en específico? Bueno, con esto que preguntas, también quiero enfatizar que en la Defensoría de Derechos Sociales, Argentina gana una batalla con este tema, con esta legalización. Y respondiendo a tu pregunta, creo que en este tema los hombres no tienen por qué tener una opinión. Y eso sucede con lo que mencionas, ¿no? Ya tenemos al grupo Provida, que no tiene argumentos para defender su postura. De entrada, el decidir sobre tu cuerpo es un derecho. Los Provida y los performance que hacen, el bebé enorme que llevan y que hacen un ultrasonido para que todos quienes están vean la vida, creo que habla de una mentalidad del siglo pasado. No podemos seguir, y que con esta legalización no se quiere decir que es una invitación a abortar, que puedes decir, vamos a tener una fila de 100 mujeres para que aborten mañana. Simplemente es una puerta que se abre para que las mujeres no mueran en los sitios clandestinos. O sea, eso es como muy necesario. Y la postura de un hombre que viene a opinar sobre el cuerpo de una mujer, cuando en las responsabilidades que le toca asumir cuando ya hay niños, estas paternidades responsables, no las asume, porque asumir y decidir sobre el cuerpo de una mujer. Entonces, ahí sí creo que no tendríamos por qué tomar estas opiniones, y durante el proceso legislativo, bueno, el proceso en el Senado, muchos de los discursos de los senadores hacían y culpaban a las mujeres. O sea, sigue estando este discurso de, es que no puedes hacerlo, es que Dios, o sea, sigue estando presente el discurso que culpa a la mujer por asumir la responsabilidad de su cuerpo. Y yo creo que ahí todavía hay un parámetro grave, que es que juzga y que no legisla a favor de los derechos de las mujeres. Esta es una noticia que ilusiona definitivamente para el cierre de 2020, porque estamos viendo el cambio de paradigmas, porque es un problema social muy, muy grande. Es una estructura que se tiene que estar peleando. O sea, finalmente es una invisibilización de más de la mitad de la sociedad. Y yo no sé qué tanto les impacta o qué les impresiona a los grupos conservadores. A mi parecer, creo que les hace falta ver más backs, como dicen por ahí, en libros de antropología. Les recomendaría que se echaron un ojo al libro de Marvin Harris, Caníbales y Reyes, para que estos discursos y estos dobles discursos dejen de aparecer en este tipo de polémicas, que en realidad no es una polémica. Hay una perspectiva histórica bastante grande
que se tendría que tomar en lugar de la situación de la perspectiva o de la ideología religiosa? Pues bueno, yo creo que ya hablamos acerca de nuestro año fantasma. Se quedan muchos temas para reflexionar. Me siento muy contenta de haber compartido con ustedes el micrófono. ¿Qué les parece si damos nuestros últimos comentarios? Wendy, ¿te gustaría decir algo? Claro, yo creo que hemos visto a través de esta charla varios comentarios que me hacen tener un panorama positivo que surge también, ¿no? De toda esta incertidumbre que nos dejó el año. Creo que como personas y como partícipes de un sector específico como es el de cultura, nos vimos en la necesidad de ocupar espacios que estaban ahí, pero que de algún modo no estábamos como teniendo esta incidencia. Y pienso que eso es muy positivo porque nos está mostrando la capacidad de adaptación que tenemos. Y también yo creo que para que esto tenga el impacto social o el alcance social que necesitamos, nosotros como agentes creadores en este sector tenemos que de algún modo buscar o generar estrategias para que los públicos, las personas tengan acceso a estos procesos de creación que finalmente son los que les garantizan el acceso a un aprendizaje o a un conocimiento cuando visito un museo, cuando leo un libro, cuando leo una noticia, porque finalmente a través de eso vamos a contribuir al desarrollo social. Sí, definitivamente es algo necesario, ya que nuestro presidente considera que no es una prioridad invertir en cultura. Las personas que actualmente estamos trabajando en cultura, nosotros lo consideramos de una manera distinta, ¿no? Y aportar con esto. Yo creo que ese sería mi comentario. Pues el 2020 definitivamente nos dejó una serie de problemas, nos quitó una serie de vivencias, pero no por ello vamos a perder el ánimo. Hay en todo lo negativo, pues siempre hay algo que resaltar. Y en el sector cultura y en nuestra propia práctica y quehacer cultural, pues también hay algo que resaltar. Y quizá lo que estamos viendo ahora de la dinámica en redes sociales y este mundo digital nos ha legado pues un panel de opciones muy, muy grande que quizá no terminemos de ver nunca. Y ese podría ser un tema para comentar más adelante. Pero bueno, esperamos que este 2021 venga con un panorama más benéfico que toda esta crisis en la que estamos y pues definitivamente nos estaremos escuchando por aquí en el mundo digital. Bueno, a mí me gustaría pensar, digo, con mucha esperanza en lo que pueda suceder este 2021, en en hacer comunidad. Esto creo que es un tema que debemos analizar, el cómo hacemos comunidad y cómo pensamos a largo plazo en cuestión de cultura, en todos los proyectos, ¿no? Más allá de resolver el día a día, tener claro qué sucederá por los siguientes 2 años. Yo creo que tener claridad en un largo plazo nos puede beneficiar, ¿no? O sea, ante el panorama, ante lo que va a suceder, la crisis económica, el poco interés del Estado por la cultura, el pensar a largo plazo y pues creo que superar y resistir, pero resistir ya con una claridad en qué proyectos podemos ejecutar. Creo que eso es muy importante. Les agradezco a todos por haber participado en este programa y a nuestro público, por favor, escúchenos en nuestra siguiente emisión de Libreta Negra. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Wendy Osorio, me encuentras en Facebook y Twitter como Libreta Negra MX. Soy Sandra Gael. Pueden encontrarme en Instagram como @sandra.gael.go y seguirme en Twitter
como @SandraGaelGo. Yo soy Elena Hernández. Si te interesa conocer un poco más sobre mí, sígueme en mis redes sociales. @Elena con H _HNDZ. Omar Espinosa Severino. Me encuentras en Twitter como @BWDarligUlf.